Muy buenos días a todos, bienvenidos al tiempo devocional de hoy de la comunidad contigo. Vamos a pedir la guía de Dios en una oración en esta mañana. Vamos a orar. Dios Papá amado, gracias por este devocional de hoy. Por favor, háblanos, guíanos, ayúdanos a ver a Jesús en este tiempo devocional. Y ayúdanos a tener un corazón humilde, Señor. Danos un corazón humilde como el de Cristo, Señor. Ayúdanos a reconocer el castigo que Él llevó en nuestro lugar siendo inocente, Señor. Y que esto genere en nosotros una humildad genuina y sincera, Señor. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Continuando con los devocionales en el Evangelio según Mateo, hoy vamos a concluir ya con el capítulo 2. La anterior semana vimos el relato de la huida de Jesús a Egipto. Y en este relato vimos que Jesús repite la historia de Israel, pero sin pecado. Y vimos que Jesús entonces es el hijo obediente de Dios, que Israel jamás pudo ser. Hoy veremos en el relato de Mateo, en el final del capítulo 2, el retorno de Jesús a la tierra de Israel. Y en este relato, Mateo va a seguir mostrándonos cómo Jesús cumple las palabras dichas por los profetas. Acompáñenme entonces a leer Mateo capítulo 2 y vamos a leer los versículos 19 al 23. La palabra de Dios dice así. Pero cuando murió Herodes, un ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto, diciéndole, levántate. Toma al niño y a su madre, y vete a la tierra de Israel, porque los que atentaban con la vida del niño han muerto. Y levantándose, José tomó al niño y a su madre, y vino a la tierra de Israel. Pero cuando oyó que Arquelao reinaba sobre Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá, y advertido por Dios en sueños, se fue para la región de Galilea. Cuando llegó, vivió en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio de los profetas. Él será llamado Nazareno. Como hemos estado haciendo en todos estos devocionales en el Evangelio según Mateo, primero vamos a identificar algunos temas clave y de ahí vamos a reflexionar un poco acerca de estos. En los versículos 19 al 20, vemos nuevamente el cumplimiento del Antiguo Testamento cuando decía de Egipto llamé a mi hijo. Ahora Jesús entonces está volviendo de Egipto bajo la guía y la provisión de Dios. En este retorno de Egipto vemos también un cambio de planes para la familia de Jesús. Un cambio de planes que fue guiado por Dios. El ángel del Señor le dice a José en sueños que lleve a Jesús y a su madre a la tierra de Israel. Y al llegar a Israel, José tiene miedo. El hijo de Herodes, quien quiso antes matar a Jesús, estaba ahora reinando en Judea. Entonces, en lugar de volver a Belén, nuevamente por sueños, José es guiado por Dios para ir a la región de Galilea, donde se establecieron en la ciudad de Nazaret. Es increíble ver la guía y la provisión de Dios para que su plan de salvación en Cristo se lleve a cabo tal y como Él lo había planeado. Y José, en este caso, solo debe seguir la dirección de Dios. Qué importante es para nosotros, ¿no? El ver esto en acción, el ver en acción la obediencia basada en el hecho de que Dios sabe lo que hace y que nuestro trabajo es solo seguir la dirección de Dios. Ahora, seguir la dirección divina llevó a José a Nazaret para que, como dice el versículo 23 decía, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio de los profetas. Él será llamado Nazareno. Mateo ha dicho hasta ahora, hasta este punto, 3 veces antes de este versículo, para que se cumpla lo que fue hablado, lo que fue dicho por el profeta, apuntando a citas y a palabras específicas del Antiguo Testamento. Y ahora, en vez de decir lo que fue dicho por el profeta, Mateo dice lo que fue dicho por los profetas.
Parece entonces que Mateo no está apuntando a una cita en específico o a palabras específicas de un profeta específico en el Antiguo Testamento, sino que Mateo está apuntando al mensaje global y general de los profetas. Y lo que sigue es, será llamado Nazareno. Es un poco difícil entender esto porque en el Antiguo Testamento no hay referencias a que el Mesías será de Nazaret. Pero parece que Mateo está apuntando a lo siguiente. Algunos estudiosos dicen que Mateo, al decir Nazareno, está apuntando a la palabra hebrea Nezer, que significa retoño. Esta palabra es usada por los profetas, por Isaías, por Jeremías, por Zacarías, para referirse al Rey eterno de la descendencia de David, que brotaría como un retoño. Jesús entonces es el Rey eterno, el retoño del que habla Isaías, Jeremías y Zacarías, como vimos también en otros devocionales. Entonces Mateo parece que está apuntando a esto, al hablar de que será llamado Nazareno. Otros estudiosos también dicen que Mateo, al decir Nazareno, está apuntando al desprecio que la gente de la época sentía hacia Nazaret y posteriormente desprecio que sería dirigido hacia Jesús mismo. Nazaret, un lugar de revolucionarios, despreciados, lugar de donde según la gente de la época, nada bueno podía salir de ahí. Los profetas hablaron del sufrimiento del Mesías. Por ejemplo, el profeta Isaías dijo de él, fue despreciado y desechado de los hombres. Algunos salmos mesiánicos hablan también acerca de este desprecio del cual fue objeto, o del cual sería objeto el Mesías. Es un versículo un poco complicado de interpretar, sin embargo, estas dos cosas, primero, que Jesús es el retoño del cual hablaron los profetas, Jesús es el Rey eterno de la descendencia de David, y segundo, que Jesús es el Mesías que sería despreciado. Estas dos cosas deben apuntarnos a reflexionar y a preguntarnos, ¿por qué Jesús, siendo el Rey eterno profetizado, fue despreciado? ¿Por qué Jesús, siendo justo, inocente? ¿Por qué Jesús, siendo ese retoño profetizado, es despreciado? El profeta Isaías tiene la respuesta. El profeta Isaías dice en Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. El ver el desprecio al cual fue sujeto Jesús, el retoño, el Rey eterno, los insultos que recibió, la violencia que sufrió y finalmente su muerte en la cruz, debe llevarnos a reflexionar y decir, Él no se merecía nada de eso. Ese castigo me lo merecía yo. Cuán increíble es la gracia y la misericordia de Dios que en Jesús, siendo el Rey, Dios estaba proveyendo también el sacrificio y la paga por nuestros pecados. El castigo que llevó Jesús en la cruz me lo merecía yo. Eso debe humillar hasta al más orgulloso de los hombres. Si realmente lo creemos de corazón, esto es fundamental para nuestra fe, el creer que Jesús, siendo inocente, fue rechazado y castigado en mi lugar, pero no solo es fundamental para el momento en el cual comienza nuestra fe, no solo es fundamental para el momento en el cual creemos por primera vez, sino que es fundamental en el día a día. Al ver mi lucha con el pecado a diario, puedo acercarme a Dios en humildad, pidiendo perdón por los pecados que cometo cada día, al saber que Jesús tomó mi lugar. Al ver la vida de otro, puedo tratar a todos con humildad, al entender que Jesús, siendo el Rey eterno, el retoño profetizado, tomó mi lugar, fue despreciado, fue castigado, llevó mi oprobio.
al igual que el de todos los que creemos en Él. Al ver el pecado de otro, entonces, en lugar de juzgar y condenar y creerme superior, puedo buscar ayudar en humildad, al entender que todos nosotros somos merecedores del castigo y desprecio que el Rey Eterno Jesús sufrió en nuestro lugar. Qué increíble ver que el Señor Jesús qué increíble ver que el Señor estaba preparando un camino de humildad para Jesús. Qué increíble ver el camino de humildad que Dios estaba preparando para su Hijo. Desde su nacimiento en Belén, pasando por su huida a Egipto, y ahora en este pasaje su llegada a Nazaret, un lugar de donde la gente decía nada bueno puede salir de ahí. La humildad es el punto de partida de nuestra vida cristiana. Y la humildad no solo es el punto de partida, sino que también es el camino por el cual transitamos a lo largo de toda la vida cristiana. Al ver a Jesús que siendo Rey eterno, el retoño profetizado, al ver a Jesús que fue despreciado y castigado en nuestro lugar, debe mantenernos firmes en el camino de la humildad, mientras estamos por este peregrinaje en esta tierra, esperando el regreso del Rey glorioso. Vamos a terminar aquí orando. Papá amado, Dios bendito, venimos ante ti para confesar, Señor, nuestro pecado de orgullo, Señor, y para confesarte que muchas veces tenemos un aire de superioridad y miramos a los demás como inferiores, Señor. Y gracias por recordarnos el camino de humildad que tú preparaste para tu Hijo amado Jesús. Camino de humildad en el cual también debemos andar nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos recuerdas en tu palabra de que Jesús, el Rey eterno, fue despreciado, rechazado y castigado en nuestro lugar. Él cargó nuestro oprobio y llevó el castigo por nuestros pecados, Señor. Te rogamos que la fe en esto, en esta verdad, produzca una humildad genuina en nuestras vidas. Ayúdanos a andar en humildad de comienzo a fin en nuestra vida cristiana. En Cristo Jesús te pedimos todo esto. Amén. Hermanos y hermanas, que tengan un muy buen día. Que el Señor los bendiga.